Bueno, la voz de la izquierda en general, yo creo que no son capaces de engrasar bien la maquinaria para los acuerdos. Yo dije al principio de la legislatura que había una pelea a ver quién se hace con el liderazgo de la izquierda. Yo lo que hablo es de mi partido, que nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista en el gobierno de Aragón 3 legislaturas. Hemos gobernado en el Ayuntamiento de Zaragoza con el alcalde Belloc. Y hemos gobernado pensando no en los intereses del partido, en sacar proyectos adelante para los ciudadanos. Yo no tengo que rendir cuentas a Madrid o llevar allí los resultados en Aragón. Bueno, veremos a ver de las encuestas. Yo recuerdo que las últimas encuestas a Ciudadanos en Aragón le daban, si no recuerdo mal, 9 escaños y al partido aragonés 0,2. Tenemos 6 y ellos tienen 5. Pero cualquier modificación en la ley electoral que pierda Aragón un milímetro de representación en el Estado, la tenga el Partido Aragonés, la tenga el Partido Popular o el Partido Socialista, no la vamos a consentir. Yo creo que la Constitución del consenso, la ley electoral que está en vigor, es una ley electoral que no deja tirados. Yo no creo que sea una caza de brujas. Hay grupos que han venido de nuevos en esta legislatura, ¿quieren conocerlo? Pues sepamos todo, cómo ha ido el plan de depuración. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y si surgieran algunas responsabilidades, pues lógicamente las asumiría quien las tuviera que asumir. Pero desde luego no nos parece que se plantee, a menos entiendo yo que ningún partido político plantea una cosa como caza de brujas. Gobernar es tomar decisiones. Y a veces puedes tomar decisiones, por ejemplo, cuando la época de crisis, la plataforma de logística de Zaragoza se ha ralentizado. Huesca, la plataforma logística, se hizo un proyecto para que Huesca tuviera un crecimiento, no va a la velocidad en la llegada de empresas que se esperaba. Es decir, pero al final en esas decisiones que había una vocación de poner a Aragón en el mapa logístico. El partido aragonés no va a negociar sillones. De hecho, yo no los negocié. Yo tuve la posibilidad de alguna cosa, a base de algún acuerdo, pero dije no, el partido aragonés ha estado gobernando, hay que estar en la oposición construyendo el proyecto de renovación del partido y plantear lo que estamos haciendo.